que es el teatro. Y yo quisiera preguntarle qué obras usted considera que han sido fundamentales para esa visión y también o qué autores o autoras han sido fundamentales en esa formación, y también como que qué autores o autoras, tanto de teatro como narrativo, usted considera que son fundamentales para el teatro hispanoamericano. Sí, mira, tienes una variedad. Yo, en primer lugar, yo no le tendría miedo a los clásicos, para nada, ¿no? Entonces yo me iría a quienes fundaron lo que es la base del teatro occidental, ¿no? Yo conozco poco realmente lamentablemente de la cultura asiática, pero del teatro occidental sí, realmente me iría a los clásicos. Y luego haría un salto de manera un poco grande, obviamente, a Shakespeare y al teatro español del siglo de oro, ¿no? Ya si nos acercamos más hacia el siglo XX, vamos a tener una serie de posibilidades dentro del teatro del siglo XX, ¿no? Obviamente la posibilidad de Ibsen, la posibilidad de Pirandello, como el teatro del absurdo, ¿no? La posibilidad de Beckett, ¿no? Que da otros giros, otras posibilidades, ¿no? En el caso latinoamericano hubo una gran propuesta por lo que se llamaba la creación colectiva, que era otro camino para hacer teatro, ¿no? Ciertos sectores de la creación colectiva derivaron en algo un poco muy frívolo, porque a veces la ausencia del dramaturgo hacía que el discurso de la creación colectiva perdiera cierta intensidad de la historia, se convirtiera más en espectáculo, ¿no? Entonces por ahí entró un poco la creación colectiva como autor, ¿no? Que eso también fue fundamental, ¿no? Obviamente en el caso del teatro argentino hay toda una tradición de teatro absurdo, que también es muy rico. Yo me escribo dentro del absurdo, alguna vez escrito con otra persona, que curiosamente era argentino, así que a él le salió el absurdo, ¿no? Y ahí de alguna manera tratamos de hacer un diálogo, ¿no? Porque yo soy más un escritor que tiende al realismo, ¿no? Pero tratamos de hacer un diálogo entre lo absurdo que él escribía, con mucha flexibilidad, con mucha libertad, y yo me acerqué a algunas cuestiones absurdas, ¿no? Si hay alguna otra pregunta. Lo último que quisiera señalar como sugerencia, en todo caso, en el cine a veces le llaman la escaleta. En el teatro es simplemente una estructura. Antes de escribir, armar una estructura de las acciones que van a suceder, ¿no? Y lo curioso es que esa estructura se relaciona a través de secuencias o de oposición o de relaciones de por tanto, es decir, de consecuencia, de pero o de por tanto. Se arman oraciones de ese tipo en la historia. Esa estructura a veces ayuda mucho, en realidad, tener esa estructura. Ayuda para desarrollar la obra. En el camino se puede quebrar la estructura, realmente, ¿no? Se puede quebrar, pueden surgir otras necesidades en la estructura. Necesidades, y esto no lo digo yo, lo dice todo escritor, necesidades que provienen del discurso, del texto mismo, de la historia que se está contando. Pero esa estructura inicial de pero por tanto pasa esto, por tanto pasa lo otro, pero pasa después esta otra cosa, ¿no? Pero después pasa otra cosa, o sea, esa oposición. El teatro es drama, entonces hablar de pero es crucial, porque el pero nos produce eso, un drama, ¿no? Y esa estructura también, el diálogo en el teatro no es una conversación normal, ¿no? Más bien es una conversación que expresa drama, ¿no? Entonces el diálogo también tiene que ser estructurado de esa manera, en oposición, porque eso nos va a generar el drama, eso nos va a generar el conflicto.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes ante todo. Usted bueno, quizás mi pregunta va más para el lado de lo social. En este caso, si uno quiere convertirse en este constructor de estructuras de columnas vertebrales, como usted comenta, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento en el Perú del teatro? Si yo quiero abocarme a ello, ¿cómo debo? Si debo comenzar leyendo clásicos, como usted comenta, nos da algunas sugerencias, pero ¿cuál es mi preparación? ¿Hay una preparación acá especial? ¿Cómo es la recepción del teatro en general? Ya que usted tiene bastante experiencia en ello. Sí, para el Perú creo que le va a contestar mejor la profesora Doris y también Luna, ¿no? Cuando yo vivía en el Perú, hace varios años que no vivo, mucha de la formación del actor era a través de talleres, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en día acá es algo muy especial y tenemos que felicitar al profesor Huila. La academia, el mundo universitario no tenía estos encuentros sobre dramaturgia, menos, ¿no? Entonces mucho en el Perú ha surgido a partir de talleres que realizaban los grandes grupos, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, los talleres que realizaba Yoyascani, los talleres que realizaba Cuatro Tablas, ¿no? Todavía hay talleres, por ejemplo, que realiza Alberto Isola, ¿no? Entonces mucha de esa formación va por ese lado, ¿no? Pero claro, es una bienvenida y una gran apertura que la universidad permita ahora tener este tipo de cursos, ¿no? Va a haber varias cosas complejas en la formación de alguien de teatro, ¿no? Que es primero conocer la literatura, la historia del teatro, como luego también aspectos específicamente relacionados con lo que es la puesta en escena, ¿no? Es decir, las técnicas de dirección, de actuación, de otros aspectos, ¿no? De otros lenguajes como la luz, el manejo de la luz es fundamental, el manejo del sonido, de la música, ¿no? Varios de esos aspectos tienen que cuajar, tienen que confluir para tener un discurso que es la puesta en escena. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, acercar el teatro hacia el entorno popular, ¿qué debo tener en cuenta cuando quiero crear este mensaje, el mensaje de una determinada obra que va a llevar puesta en escena? ¿Cómo debe ser esa relación del mensaje que quisiera llevar? Lo primero que tiene que usted pensar es en la forma, aunque suene contradictorio. Porque si la forma no es debida, el mensaje no va a tener importancia. Si yo le quiero decir algo importante a usted, pero lo digo mal, de repente usted no me entiende, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma. Después de esa forma, si es solamente forma, se corre el riesgo del vacío, ¿no? Eso es lo que a veces sucede con Hollywood, ¿no? Tienen propuestas formales muchas veces perfectas, ¿no? Sucede con cierto teatro norteamericano, es pura forma, usted va, mira el espectáculo, se divierte y al rato se olvidó, ¿no? Entonces es construir una forma y que después que esa forma esté elaborada, ¿no? Ver que tenga ese mensaje, ¿no? Si usted va a hacer teatro que quiere llegar a hay diferentes maneras de llegar a mundos populares, ¿no? Se puede, la montaña va, ¿cómo es? Mahoma va a la montaña o viceversa, ¿no? Y puede funcionar de las dos formas, es decir, se puede atraer al público a un teatro aquí en la universidad, ¿no? O a un teatro más o menos convencional, ¿no? O se puede hacer teatro en la plaza, en la calle, donde sea necesario para convocar al público, que eso también funciona. Hay que tener en cuenta también dónde se hace la obra para ver esas condiciones, ¿no? O sea, es
es una característica. Si usted lo va a hacer en la plaza, tiene que ver muy bien por dónde entran los actores y todo eso. Otra pregunta. Disculpe, buenas tardes. Para cada obra que usted ha hecho, me imagino que ha tenido que ver un contexto social en cada lugar, porque cada uno somos diferentes. Dependiendo del lugar donde las haya hecho, ¿cuál cree usted que puede decirme que ha sido uno de los mejores lugares para dar un mensaje y la forma con la que quiso ejemplificarlo según su contexto social? Muy difícil su pregunta. Pero yo diría que en los diferentes contextos han funcionado realmente, ¿no? O sea, algunas cosas que se hicieron en Lima, yo me quedé satisfecho. En Estados Unidos estábamos, en esa época yo vivía en Pittsburgh, y realmente era un reto hacer teatro en español. Entonces ese era el contexto, ¿no? Y la última, en Chicago, hemos podido, cuando volvimos a hacer ceviche en Pittsburgh después de 25 años, llenamos el teatro, ¿no? Y era una obra que habla de los peruanos, pero también habla de otras comunidades de manera indirecta, ¿no? Y lo último que ha sido una obra que más bien salió, no sé si salió rápido, pero hay proyectos que caminan con mucha velocidad y hay otros que se quedan a mitad de camino, ¿no? Y eso ya es un poco el azar o el enganchar con la circunstancia, que es una obra sobre el Alzheimer. Es una unipersonal, la hace una sola actriz, y curiosamente la envié para hacer una lectura dramatizada a una colega, y ellos realmente se involucraron en la producción casi de inmediato, ¿no? Y hablar sobre el Alzheimer como que yo le podría decir que va más allá de los contextos, porque es un tema, lo podríamos hacer en China y podría funcionar, ¿no? No sé si podrían funcionar unas cosas de humor, porque el humor aparece muy ajustado a la cultura, ¿no? Pero podría ser, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se podría decir que hay alguna tendencia o algún patrón predominante actualmente en el teatro que se está haciendo a nivel nacional? ¿Se podría decir, de qué está hablando el teatro peruano, ¿no? en la actualidad? ¿Cuál es el panorama de eso? Sí, yo esa pregunta se la guardaría para mañana, para el profesor Percy, ¿no? Porque él realmente tiene un libro publicado no hace mucho, que precisamente habla de diferentes tendencias en el teatro peruano, ¿no? Su libro es prácticamente una tipología del teatro peruano, ¿no? Lo único que le podría decir es que el teatro peruano, así como la cultura peruana, está caracterizada por una diversidad. Y a veces lo que sucede en el Perú es que de repente hay una estética dominante. Muchas veces esa estética dominante está marcada por Lima, ¿no? El Perú es un país ferozmente centralista, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas históricos del Perú, que continúa y parece que continúa, ¿no? Entonces muchas veces Lima marca ciertas estéticas, ¿no? Y a veces se piensa que el teatro peruano es eso, pero hay otras versiones de teatro peruano que se hacen también en Perú. Justamente el profesor Osorio últimamente ha sacado no antologías de teatro, pero sí varias antologías de narrativa de provincias, ¿no? Como para decir, el corpus de la narrativa peruana está conformado también por una narrativa que se realiza en provincias que quizás, y estoy casi seguro, no llega a Lima, pero quien hace la historia de la literatura peruana desde Lima la ve con mucha
como algo secundario y de manera errada secundariamente, ¿no? Pero sí, yo le sugeriría que trate de hacerle la pregunta, pero si se la va a contestar mejor que yo. Buenas tardes, quiero preguntarle sobre, usted habló sobre una especie de estructura al momento de realizar la obra, un esqueleto. ¿Usted cómo empieza en referencia al esqueleto? ¿Empieza por los pies o por la cabeza? O sea, en su mente, ¿ve primero el inicio o primero el final? ¿O cómo usted lo arma? ¿Cómo suele mayormente empezar sus obras? No hay respuesta para tu pregunta, porque hay veces que la tendencia te puede decir, este es el final, el principio con mucha claridad, ¿no? Y de repente en el proceso te vas a dar cuenta de otro camino, ¿no? Es casi vas a construir un magma, en realidad, ¿no? Y después ese magma lo vas a revisar y lo vas a mover y lo vas a cambiar. Cuando se escribe un cuento, curiosamente es muy distinto. El cuento es como que fuera una foto, ¿no? Y uno ve el principio y el final del cuento y luego trata de hacer las conexiones desde el principio hasta el final. Pero con el teatro te puede cambiar, y puede ser una cuestión de circunstancia de la obra, y te puede cambiar mucho con una novela, te va a cambiar más con una novela, en todo caso, por la extensión, en todo caso. Pero es el texto el que te va a decir, empieza por acá, y a veces aunque suene un poco obvio, la mejor manera de empezar es simplemente poniendo la primera línea. De repente la primera línea no va a ser posteriormente la que quede como la inicial, pero sí empezar con la primera línea, empezar a correr, y luego vas a ir modificando y te vas a dar cuenta cuál realmente es la primera escena, cuál realmente es la primera línea. Ojo, escribir es un acto de reescribir. Entonces lo que uno escribe inicialmente, como le decía Wheeler, va a quedar guardado y luego va a ser retomado. Pero escribir no es terminar una primera versión, jamás, ¿no? O sea, va a haber revisiones y va a haber otras. Si uno tiene buenos amigos que le van a decir la verdad, ¿no? Yo tengo unos pocos y que saben de la materia, también te van a dar ciertas pautas para decirte, hey, ese no es el camino, o este podría ser el camino. Yo ya tengo algunos años, antes mis dos amigos ahí que me decían ciertas cosas claras eran dos profesores míos, uno amigo de Wheeler, Antonio Cornejo. Entonces él sabía y yo le creía, ¿no? Pero por ahí tener a alguien de confianza y que sepa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya no hablando tanto del contexto social en el que escribe, como refería la otra pregunta, usted de forma personal, ¿de dónde cree que consigue esta inspiración al escribir? ¿Desde lo personal o desde lo que observa o desde lo que le pasa a algún amigo? ¿Y cuál de estas formas cree usted que es mejor para escribir? O sea, si es que escribir lo que le pasa a uno mismo o lo que observa de lo que le pasa a alguien más. Todas las posibilidades, sinceramente, todas las posibilidades. Porque escribir va a ser un acto en el cual se van a mezclar diferentes posibilidades de información, sea porque uno las vivió, sea porque uno se las contaron, sea porque las leyó, porque las observó, ¿no? Pero va todo mezclado, todo conjugado. Y además escribir también es un acto de memoria. Muchos escritores mayores han dejado de escribir porque ya la memoria no les funcionaba en realidad. Porque uno puede estar escribiendo determinada historia y de pronto como acto de memoria surge otra historia que fue contada por alguien o que uno vivió y que se cuela perfectamente en lo que uno está escribiendo, ¿no? Que se conecta, ¿no? Entonces, a tu respuesta sí, yo te diría que yo no pondría ninguna jerarquía en ellas, sino utilizaría todas ellas y cada una te va a dar el camino en el momento necesario. Disculpe, otra pregunta. Justo con respecto a lo que comentaba mi compañera,
¿alguna vez ha tenido un bloqueo de escritor y cómo lo ha podido solucionar? Porque sí es cierto que usamos inspiración de todo y de todos, pero hay un punto donde la inspiración a veces se nos va por ciertas situaciones. ¿Ha habido algún instante, alguna técnica, o solo sirve el tiempo y la paciencia para poder hacer algo? La primera sugerencia es que a veces cuando yo estoy trabajando en un proyecto más o menos largo, es que pongo 3 o 4 puntos, 4 o 5 puntos sobre los que voy a escribir. Y esto no es mío, ¿no? Esto viene del señor Hemingway. Entonces, el último punto no lo desarrollo. O sea, si tengo 5 puntos, desarrollo 4. Y el quinto lo dejo para el día siguiente. De ese modo, al día siguiente no hay bloqueo, ya hay algo sobre lo que tengo que escribir. ¿No? Al mismo tiempo, siempre reviso. Y revisar es una manera como de empaparse, ¿no? Entonces como de entrar en un calentamiento, ¿no? Entonces sí, también, ¿no? Al mismo tiempo, en un proyecto largo sí a veces me cuesta, ¿no? Porque a veces algo más corto, de repente uno siente sabor, placer de que quiere escribir eso, ¿no? Entonces va y lo escribe, pero algo más largo que implica varias sesiones, de repente ya uno se cansa, ¿no? Y ya no quiero volver, ¿no? Y ahí ya es un poco el reto de sentarse y abrir la computadora y de repente mentirse, decir que va a tomar un café y para sentarse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, justamente, ¿usted considera que el público como tal, el lector de la obra, es fundamental para esto, como tal vez como un sujeto al cual, no sé cómo decirlo, contentar con la obra? O Yo creo que el público es fundamental en la manera en que se produce la comunicación, ¿no? Pero tampoco no trato de escribir para contentar al público, ¿no? Y muchas veces el público, a veces por ahí alguien ha llorado, ¿no? Pero bueno, ¿no? En Ceviche en Twisur aparece que el padre ha muerto, ¿no? El padre se muere. Esto yo lo escribí hace mucho tiempo y mi padre, a Dios gracias, en esa época vivía, pero alguien me dijo, lo siento por tu papá. O es una pelea entre hermanos, ¿no? Y alguien me dijo, oye, lo siento por tu hermano. Y le dije, oye, yo soy hijo único, ¿no? O sea, no. Si te lo creíste, enhorabuena, ¿no? Pero sí importa el público, pero no para complacerlo, ¿no? Sino para comunicarse y de repente invitarlo a pensar en algo, ¿no? Sí, Wheeler es el que manda, también está la profesora. Yo le dije a Wheeler que hablaba 5 minutos. Yo soy una persona de pocas palabras, en todo caso. Una última pregunta. Quizás podría contestarla cualquiera. Hay algo que me intriga bastante. Siempre se habla sobre la participación del público en la obra de teatro. Se puede involucrar al público. Cuando escribo, ¿cómo tengo que hacer para eso? O sea, ¿cómo pensar en involucrar al público y meterla dentro de la obra de teatro? Porque se sienten felices cuando pasa eso. ¿Quiere usted contestar? ¿Es usted como actriz? Sí. ¿O como quiere contestar yo? No. Los dos, por favor. Posibilidades. Yo diría que no hay una sola respuesta, ¿no? En esta obra Entre Nos, lo que a veces sucede es que la actriz le habla al público. Entonces el público no es que entre dentro de la obra o no entra al escenario, mejor dicho, ¿no? Pero sí estoy dialogando con el público,
O sea, no hay una separación realmente, sino una interacción. Les está hablando directamente al público, ¿no? Y en una obra que yo vi precisamente de Teatro Plaza, ¿no? Y que yo vi que es una obra hecha la hicieron en Chicago, la llevaron a Chicago, pero y los actores son personas que tienen autismo, ¿no? Hamlet, sí. Al final hay un baile, ¿no? Entonces el público sale a bailar con los actores y con ellos en el escenario y termina en un baile, ¿no? Y termina con el Hamlet más alegre que he visto en mi vida, no sé, realmente, ¿no? Porque todos terminan felices de la vida, bailando, ¿no? Y con música, pues, muy, muy alegre, ¿no? Permiten presentarla. Un aplauso para el profesor. Muchísimas gracias por tu participación. Y ahora vamos a escuchar, a recibir a una egresada de nuestra Escuela de Literatura y Lingüística de la UNSA, que además ha estudiado gestión cultural en la Universidad Nacional de La Rioja, en España. Ella es Doris Guillén, gestora cultural, actriz, directora de teatro, narradora y literata. Fundó la Asociación Cultural Arte Escénica, que en el 2024 ha celebrado 20 años de trayectoria en el desarrollo y la difusión de este arte en nuestra ciudad. Ha gestionado diversos proyectos culturales, entre los que destacan el programa formativo de actuación, radio teatro inclusivo, el concurso de dramaturgia, Escríbele al Perú, Empoderados, la convocatoria Cuentos en Cuarentena y producción de obras teatrales, entre otros. Ha participado como directora y actriz en diversos montajes, siendo los más recientes Medea, que ha estado hasta la semana pasada, ¿no? Hasta la semana pasada ha estado, dirigida por Andrés Roque, y La Cisuela de Silvio, que tuvo la dirección de Alberto Isola. En 2023 se presentó en el Gran Teatro Nacional. Como narradora ha escrito los cuentos que forman parte del espectáculo Cuéntame Tuturutu, y ha participado en más de una ocasión en el High Festival de Arequipa y en diversas ferias de libro. Doris es probablemente una de las 3 o 4 actrices más reconocidas de larga trayectoria, una de las mejores que tenemos a nivel nacional, pero también ha sido una amiga de muchos años y por eso es que me he permitido invitarla también, y yo le he pedido que nos cuente un poco su propia experiencia, como en una escuela de literatura que no tenía dramaturgia, que no tenía un curso de teatro, donde el profesor Tito Cáceres era el único promotor, etc., cómo ha logrado superar todos estos problemas, todos esos obstáculos, y ha hecho la magnífica carrera que ha realizado. Un aplauso fuerte para invitarla. Muchas gracias. Bueno, como actriz tomaré el escenario. Quiero invitarlos a imaginar que este es un teatro convencional. En el teatro convencional tenemos 3 llamadas. La primera llamada significa que los actores nos tenemos que preparar y tenemos un tiempo antes de salir a escena. La segunda llamada está más cerca, al inicio de la función. Eso quiere decir que ya todo el mundo está en su lado, todo el mundo está en su sitio, ¿no? Se están ajustando los últimos detalles. Cuando ustedes escuchan en el teatro tercera llamada, es porque todo el mundo está en su sitio y está a punto de empezar la función. Los actores estamos exactamente donde debemos estar. Se escucha tercera llamada, bienvenidos al teatro, que disfruten de la función. De pronto se apagan las luces. Empieza a sonar la música, se escucha una música dramática que va creciendo. Mientras está creciendo la música, se abre el telón. Vemos un escenario en azules,
parece como un sitio donde se está mudando alguien, porque los muebles están todos... Para hacer eso tendrás que desactivar modo de vuelo. Eso no debe pasar en el teatro, ¿no? Se abre y vemos un escenario donde la mesa está enfundada en plástico, las cortinas, como que alguien se va a ir. Cuando termina la música aparece un personaje en escena. Es una mujer que tiene el maquillaje, bueno, no sé, no tanto el maquillaje, pero parece como que no ha dormido bien, está vestida en bata y camina y dice más o menos esto. Rompe la cuarta pared, esto se llama la cuarta pared, ¿no? Para los actores significa la relación con el público, lo que tú decías. Y se dirige a las mujeres del escenario y del público y dice: mujeres de esta ciudad, ya estoy aquí. Sigo a la que creí mi casa y a la que ahora aborrezco. No me juzguen, por favor, no me miren así. Es verdad que he perdido las ganas de vivir y tampoco me alcanza el aliento para clamar justicia. Él es una revista, ella es una puta, una princesa muy puta. Y los dos calientan su odioso amor bajo el sol protector de un padre rey. ¿Es sensato pedir justicia? Esos son los textos de Medea, el personaje que yo interpreté la última función fue hace una semana. Lo que nosotros hacemos, y por eso les cuento esto, es llevar al escenario a interpretar los personajes que crean los dramaturgos. En un hecho teatral hay varios procesos creativos. El dramaturgo, el que sueña la historia, el que la escribe. Medea la escribió Eurípides hace 2500 años. Y la versión que nosotros hemos hecho es una versión del maestro Alfonso Santisteban y Gisela Cárdenas, directora de teatro. Sin embargo, muchas de las personas que veían Medea, se sentían tocadas porque, claro, hablamos de una mujer que ha sido traicionada por el hombre que amaba y que está tratando de buscar justicia, que toma decisiones, no sé, quizá muy cuestionables, pero cuando tú ves a esta mujer en escena, el reto es que el público pueda sentir, o que el público pueda imaginar, o que el público pueda conmoverse con el dolor terrible que ella tiene, porque no encuentra justicia en ningún sitio, porque trata de hacer algo que en algún momento, cuando leíamos el texto y buscábamos estudios sobre Medea, encontramos el estudio de una filóloga española que decía que Medea era una mujer que defendía su honor, porque a los hombres siempre se les ha permitido defender su honor y estaba muy bien visto. Los hombres, ¿no?, salían a defender su honor en duelos terribles y qué bueno, qué bien visto, pero las mujeres nunca podíamos defenderlo. De alguna manera, esta filóloga española hablaba sobre cómo Medea, equivocada o no, tomando las decisiones que toma, que son decisiones muy difíciles, trata de hacer eso y al final, como ella dice, mis pasos me han llevado a la miseria más triste, porque son sus pasos los que lo llevan ahí. Esto que les estoy contando significa un montón de personas alrededor. Yo hace una semana era Medea, pero conmigo habían 7 actores en escena, que estaban todos en su sitio, esperando salir en el momento que tenían que salir. Y como nosotros decimos en el teatro, tienes que estar presente, no es que solamente estás presente cuando estás en el escenario. Todo parte, cuando haces un texto, cuando partes de un texto teatral, como en el caso de Ceviche en Pittsburgh, por ejemplo, tú tomas un texto y trabajas durante un buen tiempo, 2 meses, 3 meses, 4, dependiendo. Lo estudias, lo analizas, ensayas, trabajas para encontrar a tu personaje, para relacionarte con el otro, con los otros personajes, para que vaya creciendo
esa propuesta inicial, ahí, solamente en esa parte, tenemos el proceso creativo, además del dramaturgo que ya creó la obra, el del director o directora. El director o directora es el timón, es normalmente quien crea la puesta en escena. Por eso todos los Hamlet son distintos, por eso todos los Romeos y Julietas son distintas. No hay una sola que se parezca, a no ser que se la copien igualito, lo cual no tiene ninguna gracia. Es el director el que tiene la idea de si el montaje va a ser minimalista, de si el montaje es de época, de las atmósferas que quiere lograr, y para eso se rodea de otro grupo de artistas. En la obra nosotros hemos tenido una que es, bueno, ella es pintora y se ha encargado de hacer el diseño de escenografía. Y también, junto con el director, han hecho el diseño de vestuario. Y para hacer eso, se juntan y piensan, ¿cuál es la paleta de colores que va con esto? O sea, ¿qué paleta de colores voy a usar en el vestuario, en la escenografía, en las mismas luces, ¿no? Por eso les decía, nosotros, bueno, el director decidió usar como muchos colores fríos, azules, y el plástico, ¿no? Esto que te da la idea de que la vida de esta mujer, o al menos la vida familiar de esta mujer, se había acabado. Parecía como que todo se estaba mudando, como que no había nada, ¿no? Porque todo estaba, sí, todo estaba lleno de plásticos, ¿no? Como cuando alguien deja su casa. ¿Qué es lo que ella hace? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Porque su familia ya no es su familia, su casa ya no es su casa, y su marido ya no es su marido. Así que, y aparte de eso también, les cuento todo esto porque creo que una de las cosas, una de las labores que siento que tenemos los artistas escénicos, los dramaturgos, ¿no? Es contarles cómo el hecho teatral es tan rico, tan magnífico, tan alucinado, que tiene tantos procesos creativos alrededor. El escenógrafo, el diseñador de luces, por mucho que tu obra sea muy grande o sea más pequeña, pues necesitas las luces, porque las luces le dan algo que se llama atmósfera. Crea una luz puesta en algún silencio, es una perla, es un regalo. Quizás algo que no tenga tantas luces, pero que de repente tenga, no lo sé, lámparas, o tenga una lámpara encendida de antigua, estas de con una llama. Todo eso hay alguien que lo está pensando. Entonces es maravilloso cuando nos juntamos todos, les digo, y hacemos la primera lectura, que le llamamos, ¿no? Nos sentamos, no siempre tenemos al dramaturgo, en este caso no lo hemos tenido tampoco, y cuando son dramaturgos antiguos, Shakespeare, bueno, no sé, pues dramaturgos Ibsen, dramaturgos clásicos, ¿no? Es una maravilla sentarse y desmenuzar el texto y tratar de entender qué está diciendo, qué quiere decir, cuál es el reto de nosotros como intérpretes y de todo el equipo de producción, porque además hay una producción alrededor que hace posible que la obra llegue, que la obra tenga todo lo que necesita en un escenario. Entonces, yo quería transmitirles esto primero para para que tengan en cuenta que un hecho teatral es así como un eslabón. O sea, son varios eslabones, no es uno, son varios eslabones. Y es hermoso cuando uno no necesariamente está ahí actuando para que el público, no sé, que el público digamos que sienta, o sea, se sienta como que tú le dices, ya, sí, esto es lo que quieres escuchar, te doy eso. No, no va por ahí. Yo creo que va cuando lo tocas, cuando lo conmueves, cuando se ríe, cuando se sale a tomar un café y empieza a hablar de lo que ha visto, cuando se entretiene, pero cuando también lo haces pensar, cuando de pronto a veces nosotros decimos que el público terminó la obra y el público no aplaudía, y uno sale, ¿no? Como pensando, ¡ay, Dios mío, qué mal hecho, qué horrible! Todos nos miramos así, ¿no? Agradecemos y todo, y de repente el público empieza a aplaudir y te das, por unos segunditos te das cuenta que ha necesitado un tiempo para digerir lo que le acabas de dar en escena.
Así que es eso lo que yo quería contarles un poco. Si tienen preguntas para Doris, aprovechen su experiencia, su conocimiento. Adelante. Bueno, yo quería conversar un poco más sobre el teatro musical. No sé qué opinen sobre ello, si le gusta o participar en alguno, si le gustaría participar en alguno. Hace unos años hicimos una ópera rock Fausto de un autor alemán en el Municipal. Yo estaba como directora de los actores y el teatro musical es hermoso, es muy preciso, necesita el desarrollo de otras técnicas adicionales, ¿no? Canto, baile, además de la actuación. E inclusive la actuación, hace poco que vino Mateo Chiarella, que es un director de Lima muy reconocido y que ha trabajado muchos musicales, justamente él decía eso, ¿no? O sea, que inclusive tiene otros códigos, ¿no? La actuación para el teatro musical también tiene un código distinto que, por ejemplo, lo que yo te acabo de contar de Medea. Pero es maravilloso, hay que prepararse muchísimo, tanto como el otro, y entender que tienen diferentes... Aunque hay actuación de por medio y todo, tiene también sus códigos. ¿Sí tú? Usted al finalizar lo que dijo, empezó a hablar sobre la relación entre el artista y el público, ¿no? Que lo que busca el teatro es conmoverlos, hacer que hablen de una escena específica, digamos, a salir del teatro. Es decir, esta escena, ¿qué te pareció esta escena cuando la actriz dijo tal cosa? O rememorar una palabra que escucharon y repetirla y reírse incluso de esa palabra, o analizarla. Pero si de alguna forma en el teatro no se ha logrado eso, pero se ha plasmado exactamente lo que el dramaturgo trató de poner en su obra, ¿no necesariamente sería un fracaso? ¿O qué nombre le daría a esa sensación de que al final salen pero no hablan, pero sí les aplauden, pero no hablan? Solo eso. No sé si realmente estás planeando, haciendo algo para generar tal o cual cosa en el público, pero si haces un buen trabajo vas a tener una respuesta. No sé cuál, pero la vas a tener. La cosa es generar esa respuesta. O sea, que no sea indiferente, ¿no? Cualquier hecho artístico, no solamente el teatro, creo que ese puede ser el mayor miedo que uno puede tener, que si alguien hace algo, le sea indiferente, no cause nada. Es extraño, ¿no?, que eso suceda, pero puede suceder. Entonces, no es necesariamente estar pensando, voy a hacer esto y voy a hacer este movimiento en este momento para que la gente hable de eso. No lo haces así. O sea, buscas transmitir de manera orgánica y de acuerdo al director. A lo largo del tiempo se ha ido especializando el teatro. Entonces, antes, por ejemplo, hace mucho tiempo los directores, ni siquiera habían directores, antes eran los actores inclusive, ¿no? Estamos hablando de la época de Molière, por ejemplo, ¿no? Molière era director, actor, dramaturgo, era de todo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, y a partir de Stanislavski, Stanislavski más o menos, estamos hablando de comienzos de 1900, empieza a aparecer la figura del director, como el director de cine, ¿no? Es el director que tiene la idea de cómo va a contar la historia. Cada director y directora tiene una manera de cómo va a contar la historia. Si tú tomas una obra de texto, es importante ser fiel al texto, porque si no vas a tener que poner adaptación, que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? O sea, si realmente vas a hacer algo así, porque imagínate, ¿cómo vas a saber tú exactamente lo que quiere lograr el dramaturgo en el público? Lo que está haciendo el dramaturgo es contar una historia y que esa historia llegue de la mejor manera posible. Pero de ahí entra el proceso creativo de los artesanos, que somos nosotros, los directores, los actores, las actrices. Entonces, lo que pretendemos es contar esa historia lo mejor posible, ciñéndonos al texto que nos están dando. Sin embargo, hay una creación de montaje. El director y la directora crean un montaje, cómo van a contar esa historia.
Y los actores nos ceñimos a eso que dice el director. Sí, nuestra labor es que esa historia llegue al público. Y te das cuenta, como tú dices, probablemente no te van a aplaudir a mares y se van a parar. A veces sí, a veces no. Hay públicos, los públicos reaccionan de diferentes maneras. Hay momentos en que, creo que por eso el teatro es tan maravilloso. O sea, realmente yo creo que nunca me canso de hablar y de elogiar lo que significa el teatro. Es vena total, entraña absoluta. Porque ahora que estamos en la época de la internet y de todo esto, y hemos visto en la pandemia, son pocos los espacios como este en que los seres humanos nos juntamos para contarnos historias. Y no es algo nuevo, lo hemos hecho desde siempre. Pero ahora los aparatos median entre nosotros, ¿no? Pues en una obra de teatro no. En una obra de teatro estamos acá en cualquier escenario, porque yo he hablado de un escenario convencional, pero podría ser una plaza, podría ser, no sé, podría ser una casona. Nosotros contamos hace unos años Troyanas de Eurípides en la versión de Alberto Conejero, que es un dramaturgo español, y tomamos una casa del centro, de sillar toda la casa, como que fuera el escenario donde estaban las troyanas. Y las troyanas son estas mujeres que se quedan solas, también es de Eurípides, se quedan solas y los griegos las van a tomar como botín. Las van a violar, se las van a repartir, todo eso, ¿no? Y estas mujeres se quedan ahí. Sí, se quedan ahí con Hécuba, ¿no? Que era la reina. Entonces, lo que nosotros realmente, lo que tú como artista escénico realmente quieres es contar bien la historia. Y yo te aseguro que si la cuentas bien, si está bien hecha, bien armada, bien pensada, bien actuada, bien puesta en escena, el público, o sea, va a tener diferentes reacciones. Libertad absoluta. Ni siquiera, ¿sabes? Estás pensando, ¿qué moralejas se van a llevar de esto? No sé, yo particularmente nunca he pensado en eso. La gente es libre, hará su propia historia. Se conmoverá, como compartías tú el hecho de que algunos te decían tu papá, tu hermano, ¿no? La gente busca identificarse. Algunas mujeres se han identificado con Medea. Y a mí me pasó algo bien extraño porque se subió un señor y me dijo, estoy avergonzado, porque Medea le da duro a los hombres y dice cosas muy fuertes, pero no solamente a los hombres, también a las mujeres. Y él se había conmovido por ese discurso. Creo que eso es. Sí. Más que nada quisiera preguntarle cómo se llevan ciertas dificultades que existen, digamos, en el teatro, como por ejemplo, a veces se podría decir, digamos, el nepotismo, y a veces como que lidera más que nada las conexiones antes que, digamos, una aptitud en el artista. Y aparte de eso, ¿cómo se lleva también el hecho de que, por ejemplo, a veces al público no le agrada tanto no sé, un protagonista que ha escogido el director y luego tiene que reemplazarlo al último momento, que he visto que ha pasado en muchas obras como la reciente obra que han hecho en Estados Unidos de Funny Girl, me parece, en teatro, que también ha habido un reemplazo muy rápido, simplemente porque ya el público está acostumbrado a que otra persona cante sus canciones y ya la veían por distintas conexiones. Entonces, pues, ¿cómo se lleva esto? O sea, ¿cómo se lleva esto en relación al director-actor? Los actores necesitamos tener mucha confianza con el director. Hay una relación de confianza muy fuerte en los grupos de teatro en general. Tú tienes que confiar, inclusive hay ejercicios de la confianza. Tú confías en que si te olvidas de algo, te pasa algo en escena, el otro te va a ayudar. Y en cuanto al director, tienes que confiar. Cada vez que tú, como actriz o actor, escoges trabajar con un director o una directora, tienes que confiar en su trabajo, porque si no, no hay forma. ¿Cómo vas a trabajar con esa persona? Mira, ahora que dices eso, en el High Festival hace unos años vino Lucas Barfus, que es un director de teatro, bueno, no es director de teatro, es dramaturgo, austriaco. Y bueno, a mí me tocó actuar en una obra de él. Y luego después tuvimos un conversatorio. Y él contaba que había como o sea, que los directores en los 60 hasta los 60, 70 en Europa eran terribles. O sea, eran realmente dictadores.
y trataban mal a la gente, o sea, era como una moda, eran así. Y trataban terrible a las actrices, ahora eso ya no se puede hacer, a los actores, ahora ya no se puede hacer, ¿no? Pero eran así de fuertes y de difíciles. Y yo creo que hay muchas cosas, tú dices que pueden reemplazar también en eso que tú llamas, en ese hecho de Funny Girl. Ese es un musical que mueve millones de dólares en Broadway, y ahí hay compañías productoras que lo que están viendo es el dinero, ¿no es cierto? Que están viendo lo que le aporte más a su objetivo de que básicamente, no básicamente, porque también tienen objetivos estéticos y artísticos, pero hay un objetivo monetario muy fuerte porque son obras que se hacen con 2, 3, 4 millones de dólares, si no es más, inclusive algunas. Entonces, pero digamos en nuestro medio, básicamente es que cuando tú como actriz o como actor elijas a un grupo o elijas a un director o directora, normalmente lo vas a elegir por el proyecto, porque te interesa la obra, te interesa el personaje, pero también porque tienes confianza. Es muy bonita el trabajo comunitario que hay en el teatro. Volviendo a lo que era sobre esto de marcar al público, ¿usted cómo lo ve esa frase de la publicidad? Mala publicidad también es publicidad. Incluso si al público mismo no le agradó o habló de un tema demasiado fuerte, póngase, ahora lo que está polémico es los pronombres, ese tipo de pronombres. Por ejemplo, el dramaturgo elige hablar de ello y el director también, y los actrices y actores todo, pero al público en general, al menos en una sociedad como lo es muy cerrada, no le agrada. Incluso usted lo ve como una buena publicidad, si tocó alguna fibra, como lo hablan bastante, lo piden bastante. Es que yo creo que el arte, tiene que haber libertad en el arte. Si no hay libertad, no hay nada. Entonces tienen que haber propuestas diferentes. Y justamente me acabas de hacer acordar de, no sé si ustedes escucharon de una obra de teatro de la PUC, María Maricón. Sí. ¿No es cierto? Que generó todo un lío. Bueno, ahora la van a poner en escena. Pero generó todo un lío por el afiche. Por el afiche, porque era como una virgen. Exacto. Entonces, y bueno, algunas personas de la PUC dicen, como Alberto Isola, por ejemplo, ¿no? Es la libertad que nosotros le damos a nuestros estudiantes. Pero por otro lado también dicen, ha debido haber alguien que viera las propuestas, ¿no? Que viera lo que se estaba pasando, porque de alguna manera ellos sabían que eso, en el fondo alguien sabía que eso iba a generar alguna respuesta, ¿no? Y la verdad es que de pronto ahora esa obra cuando salga, miren, todos ustedes acá han escuchado hablar de eso. Y lo más probable es que cuando salga y se ponga en escena, tenga mucha gente. Y de repente está tocando algún tema interesante. Creo que habla de la comunidad LGTBIQ+. No sé exactamente cuál es la historia, pero ojalá que sea interesante, ¿no? Que tenga contenido, que no solamente sea el afiche. Pero yo creo que debe haber libertad para que podamos hablar de lo que queramos. Y la gente va a escoger las obras de acuerdo a eso, ¿no? Sí. Bueno, primero, muchas gracias y de verdad espero de que estando aquí se esté llenando del orgullo que se está regresando y del teatro donde antes no había. Justo hablando de eso, no sé si usted haya visto, haya escuchado o sepa algo con respecto al teatro que se está desarrollando en las universidades actualmente, en la Católica, en la San Pablo, incluso aquí en la ONSA. ¿Tiene algún comentario respecto a eso? Quizá alguna mejora, ¿ha visto alguna obra? Me gustaría saber al respecto. Me encanta que esté habiendo movimiento teatral universitario. Es importante, porque el movimiento teatral universitario, o sea, en el teatro como en el arte, mientras más haya, más difusión, más gente interesada, más propuestas, más proyectos, más temas distintos que tratar, la gente podrá elegir y podremos llegar a tener un movimiento teatral interesante, importante. Así que en las universidades
para hacer teatro, para escribir teatro también, y si a ustedes les gusta, yo los animo, justo conversamos que el teatro, claro, el teatro es, la dramaturgia es un texto hecho para un escenario, cualquiera, o sea, pero para que alguien lo represente, ¿no es cierto? Sin embargo, también es un texto que se puede leer, y yo los animo a buscar. Hay textos maravillosos, no solamente los antiguos, los clásicos, modernos. O sea, tú realmente puedes sentarte y leer, y te puedes emocionar, y puedes buscar las estructuras, y más o menos darte cuenta de lo que está, de cómo se ha estructurado. Han cambiado mucho los códigos. Antes había muchas acotaciones, los dramaturgos eran como muy específicos, ¿no? Lorca te ponía, tú entras al escenario y encuentras atrás uno de 2x2, ¿no? En la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, cosas bien específicas, ¿no? Cuando yo hice este texto de Lucas Barfus, no había ni siquiera signos de puntuación. Y por ejemplo, yo tenía un texto que decía algo así como, te pareces a mí, no me acuerdo cómo era, pero algo así como, te pareces a mí, pero no tenía nada. Yo podía decirlo, o sea, lo podríamos decir, te pareces a mí, o lo podría decir, te pareces a mí, o lo podría decir como en neutro, te pareces a mí. Al final decidimos que lo decía en neutro, y que el otro, había después un silencio, y el otro personaje empezaba a hacer sus cosas, y después de un rato recién le contestaba. ¿A qué me refiero? A que la dramaturgia también ha ido cambiando en el tiempo, todo evoluciona, ¿no? Y todo retrocede, evoluciona, retrocede, y así como nosotros hemos hecho Medea en esta nueva versión, hay autores que están haciendo clásicos muy antiguos, como Yerma, Simon Stone se llama, que es un dramaturgo inglés, que está tomando esos clásicos y los está volviendo muy contemporáneos. Y ahora Yerma, en vez de estar en un pueblo en España, es una Yerma que vive en Londres, que pero es una mujer que no puede tener hijos. Entonces, toda esa riqueza maravillosa empieza desde que somos chiquitos y vamos al teatro, desde que tenemos la experiencia de ir a un escenario y ver una historia, y si estamos en la universidad y vamos a ver a nuestros compañeros, y si hay un festival universitario y vemos que vienen de Lima, de Tacna, de Moquegua, ahí es donde empezamos a formar nuestro interés por el teatro, viendo. Y de pronto de acá algunos de ustedes querrá escribir, o querrá actuar, o querrá hacer investigación sobre teatro, que hay muy poco en el Perú. Qué maravilla hacer investigación sobre teatro, sobre lo que se escribe, sobre los movimientos teatrales, sobre los grupos, Villascani, no lo sé. Entonces hay mucho por hacer. Conforme a su experiencia, ahora que hablaba del teatro antiguo y el actual, o concretamente en las obras literarias, ¿cuáles son las que más se representan? Conforme a su experiencia, lo que usted ha visto, en las que ha participado, ¿cuáles se llevan más a escena? ¿Las obras clásicas o obras actuales? Es que sabes, los clásicos son los clásicos. Todos nos morimos por los clásicos, ¿no? Porque se vuelven clásicos porque nunca dejan de tener validez. O sea, yo hacía ahora Medea, y decía, Dios mío, es cierto que ahora los jóvenes, no sé, yo tengo hijas jóvenes también, y de repente esta relación, no sé, esta idea de matrimonio, quizás está cambiando, pero la traición, el dolor de la traición, creo que es algo que podemos entender, ¿no? Dos jovencitos que se enamoran cuando tienen 15 años, y Romeo y Julieta, y su familia no está de acuerdo. Miren, se ha hecho de diferentes maneras. Hace unos años, Orlando Bloom protagonizó Romeo y Julieta era una actriz afroamericana, y la historia, como la escogió contar el director, fue que la diferencia racial era lo que no hacía posible que Romeo y Julieta estuvieran juntos. ¿Quién no se conmueve cuando Romeo y Julieta, inclusive cuando lo ves en ballet? Ese amor quinceañero, ese amor adolescente. O sea, si ves Casa de Muñecas de Ibsen, creada dentro del teatro realista, tú
tú dices, esta mujer que da un portazo al final y deja al marido y deja a los hijos, que se considera como una de las primeras obras teatrales feministas, quizás en esta época podamos concebirlo de alguna manera, pero en esa época era muy difícil, e inclusive ahora, dejar al marido y a tus hijos, a los hijos, ¿no? Entonces te das cuenta que los clásicos, Macbeth de Shakespeare, este hombre que nublado por el poder mata a todo el mundo, no lo vemos alrededor no sé, en tanta gente que esté en el poder en el mundo, que hace las cosas que tiene que hacer para perpetuarse. Entonces los clásicos siempre son maravillosos. Sin embargo, aparte de los clásicos, también están los nuevos, los dramaturgos nuevos, que están hablando de lo que nos sucede ahora, que están hablando de lo que pasa, de las cosas que vemos, que están hablando también hace un rato hablaban de los tópicos, ¿no? Se ha hablado mucho en el teatro, se hace mucho teatro, se ha hecho sobre el terrorismo, mucho sobre terrorismo, ¿no es cierto? Mucho sobre terrorismo. De pronto ahora se está hablando también de LGTB, se está hablando también de la soledad de los seres humanos ante este individualismo, porque estamos metidos en las redes y ya no nos enamoramos como antes, no lo sé, quizás nos sentimos más solos. Entonces, qué maravilla si hicieran un taller de dramaturgia, Willard, qué maravilla si hicieran, porque de verdad los actores, las actrices en general necesitamos eso, y necesitamos tener esos textos que nos conecten y que nos hagan decir, yo la quiero contar. Así que, hay un montón para elegir, y teatro peruano también. Hace poco pusieron Lockout de César Vallejo. Eso ha sido el año pasado. En una versión que a mí me encantó. Todos los actores estaban vestidos con un overol y todo lo que hacían en escena lo hacían con banquitos, linternas y unas máscaras que en algún momento sacaban. Y una cosa que sucedió que fue muy bonita, no sé quién acá habló de romper la cuarta, que era tú, cuando te diriges al público rompes la cuarta, porque esta es como una cuarta pared para nosotros. Tenemos 1, 2, 3 y esta es la cuarta. Entonces cuando la rompes, ahora en el teatro moderno se utiliza mucho eso, implicar mucho, que el público no sea espectador, sino que se inmiscuya, ¿no? Y ellos hicieron eso, y nosotros estábamos alrededor de ellos y ellos se metían entre nosotros, te susurraban cosas, y es un texto escrito por César Vallejo. Entonces, sí, yo creo que anímense a leer, busquen dramaturgia, pueden encontrar textos maravillosos y se van a dar cuenta que ustedes mismos van a crear su propia historia en su mente. Sí. Buenas tardes, yo quisiera saber cuál es todo el proceso que se ejecuta para llevar a cabo una puesta en escena. ¿Qué hay detrás de realizar una puesta en escena? Varias cosas, son varios pasos. En primer lugar, normalmente es el director, la directora que escoge una obra. Puede ser también dramaturga, directora, a veces están juntos. Mariana de Altaus, por ejemplo, Mariana de Altaus es una dramaturga maravillosa y ella también dirige. Cuando yo la entrevisté para el High Festival me dijo que moría si alguna obra caía en manos. A ella le gusta dirigir sus propias obras, no le gusta que mucha gente dirija parte de sus obras, pero bueno. En primer lugar eso, ¿no? Y después escoger a tu elenco, escoger a tu equipo, y una vez que tienes eso, empezamos con lo que llamamos trabajo de mesa, que es riquísimo. El trabajo de mesa es desmenuzar la obra, entender, leer. El director va guiando o la directora van guiando esas lecturas, y después de eso ya entras al trabajo de buscar los personajes, de interrelacionar con el otro, empiezas a aprender tu texto, y se va haciendo lo que se llama partitura, que significa que el director va como esbozando en el escenario los movimientos, entradas, salidas, uso de objetos, todo lo que tiene que ver con eso, y luego se van incorporando escenografía, vestuario, y cuando ya tienes todo eso, ya los ensayos generales donde intervienen luces y sonido, que se llaman ensayos técnicos, que son un poco
que demoran un poco, y después que tienes eso todo eso, ya estás listo para estrenar. Gracias. Una última pregunta Sí. para concluir. Oye, algunos de los compañeros que no han participado todavía están al final. Ya, quédate. Sí, buenas tardes. Me gustaría preguntarle más que nada su procedimiento, los pasos que usted utiliza para poder sumergirse en el personaje y poder darle vida en el escenario. Yo leo el texto muchas veces y mis textos están llenos de dibujos y llenos de, porque creo que yo lo entiendo de esa manera. Lo leo muchas veces, anoto, saco palabras. Hay algo que me gusta hacer mucho, que lo aprendí, de hecho, de Alberto Isola, que es, hay palabras, por ejemplo, en Medea, en algún momento me dijeron, es que ella es una fan fatal. Entonces, fan fatal, a mí me apareció como Marilyn Monroe, no sé si la conocen. Sí, ¿no es cierto? O sea, la fan fatal, la mujer, no sé, ¿no? Y entonces fui a buscar al diccionario, como me enseñó mi maestro, ¿no? En el diccionario. Y encontré que fan fatal es una mujer que trae fatalidad. Eso es una fan fatal. Claro, tenemos la idea de la super sexy triste, ¿no? Pero fan fatal es eso, es la mujer que trae fatalidad a sí misma y a quien lo rodea. Y esa es la idea, ¿no? Seleccionar esas palabras que muchas veces uno cree que sabe que son, pero cuando las buscas en el diccionario, ¡buf! O te aparecen tres y dices, esta es la que se aparece. Y otra cosa que yo hago, pero que ya tiene que ver es buscar los zapatos. Y yo encuentro mi personaje cuando encuentro los zapatos. No sé por qué, pero me ayuda no sé, a cómo camina, si se los quita, si nunca se los quita, el color, la textura, si es rígida, porque los zapatos son, o si más bien es más distendida, no lo sé, creo que esas cosas puntualmente. Gracias. Hemos tenido una magnífica reunión sobre dramaturgia, la primera es de seminario. Mañana vamos a continuar, siempre a las 4 de la tarde. Por favor, les ruego que anoten la asistencia en las hojitas que están circulando y me las dejen o se las entreguen a la profesora Carmen al salir. Y una... Ya, acá les va a dar para los que se van a inscribir o van a firmar, allá tenemos un club para hacerlo virtualmente. Les agradezco haber concurrido y haber aceptado este compromiso de amistad, de cariño por el arte, por la literatura y en este caso por la dramaturgia, a la escuela por habernos acogido este proyecto. Me pareció fundamental porque ya les dije, no tenemos en nuestra escuela hasta ahora o de momento nada sobre teatro, ¿no? Y eso era absurdo. Una escuela de literatura que no tenga nada sobre teatro está coja de alguna pata, ¿no es cierto? Entonces, espero que en lo sucesivo ya hay proyectos para incluir, para desarrollar proyectos teatrales aquí en la universidad, en asociación con Artes, y en un futuro espero que esto sea mejor, y esta reunión va a ser seguramente una piedra la piedra base, ¿no?, de lo que podría venir en lo sucesivo. A ustedes les agradezco mucho por haber venido y participado. Mañana ya saben, tienen que volver, pidan permiso, ya ven qué bonito, qué interesante y que resulte el asunto. Y los esperamos a las 4 de la tarde. Mañana la reunión va a estar a cargo de la profesora Carmen y el profesor Jorge Montesa, ¿no? Por favor, dejen firmada la asistencia, eso es importante para las certificaciones, y los esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias.